Es el elemento de la negligencia. Precisamente. Tenían información y por eso va a costarle muy caro a esos organismos, porque ha trascendido eso, que se avisó que había un individuo con un perfil sospechoso. Sí, eso escuché en la cobertura que estaban haciendo las cadenas internacionales, la declaración de una persona, de un ciudadano, que dijo que había avisado de que había visto a un individuo sospechoso y que había la posibilidad de que se tratara de un francotirador. El joven pudo hacer 8 disparos, disparó 8 veces y parecería ser que él habría disparado a esta parte del costado del candidato presidencial Donald Trump, porque hay una fotografía donde uno puede apreciar que la chaqueta del presidente fue perforada y que entonces lo que habría salvado que esa bala pudiera entrar al costado del cuerpo de Donald Trump fue el chaleco antibalas. Y en Matutino Su Mundo en este lunes día 15 de julio del 2024, señores, y tenemos que seguir hablando de la noticia que ha acaparado la atención a escala global, el atentado del que fue víctima el sábado por la tarde, tardecita noche, el expresidente y candidato presidencial del Partido Republicano, Donald Trump, en un acto en Butler, Pensilvania, donde fue alcanzado por un francotirador en la oreja izquierda. Fue herido levemente y apareció con la cara ensangrentada, pero obviamente después de haber sido protegido por miembros del servicio secreto que formaron un escudo humano alrededor de él, él emergió con el puño levantado hacia lo alto como símbolo de fortaleza. Y en declaraciones posteriores, inmediatamente después del fallido atentado, él dijo que no tenía miedo y que la actuación de un francotirador no le iba a detener su agenda. Fue sacado del área del meeting y él había pensado antes del atentado retrasar por 2 días su visita a Wisconsin, donde tendría lugar ayer la convención republicana que lo escogió como candidato oficial del Partido Republicano, como candidato presidencial para las elecciones del 5 de noviembre. Entonces decidió irse ayer mismo después de abandonar el hospital donde fue atendido de esta leve herida que le produjo este impacto de bala hecho por un joven de 20 años, apellido Crooks, Marino. Esto de alguna manera le da un vuelco a la campaña presidencial, a la carrera por la presidencia de los Estados Unidos, y hay analistas que desde ayer han estado diciendo que de alguna manera este atentado refuerza la ya de por sí dominante candidatura presidencial de Donald Trump y su carrera indetenible por la presidencia de los Estados Unidos. Así es, fíjate que ya hace algunas semanas, cuando estuvimos aquí con nosotros a nuestro analista internacional, Willy Lora, anunció y dijo que esa era una de las posibilidades a la que se enfrentaría esta candidatura de Donald Trump. Donald Trump, un político atípico, un político que, según la traducción del dominicano, tiene boca de demonio y corazón de ángel, porque mucha gente se confunde con lo que Trump dice. A Trump se le ha calificado como racista, anti-latino, anti-inmigrante. Sin embargo, durante su gestión, Donald Trump fue el presidente que menos deportaciones hizo. Sin embargo, los demócratas, que siempre han tenido un discurso de allantar a la población, pero en sus prácticas son los que más latinos inmigrantes han despachado. En este momento, claro que Biden ha dejado frontera abierta prácticamente, las famosas caravanas, y la sociedad norteamericana está en esta lucha. Sin embargo, lo que hemos visto en la carrera de Donald Trump es que se hizo mucho esfuerzo para impedir que él fuera a la presidencia,
Luego fue presidente y no pudo seguir un segundo mandato porque contra él los grupos fácticos tradicionales de los Estados Unidos, los grandes grupos económicos, las grandes cadenas televisivas, han enfrentado a Donald Trump porque Donald Trump lo primero que hizo fue volver a capitalizar a Estados Unidos, pidiendo que los capitales que estaban fuera del país regresaran. Por eso decía, vamos a hacer América grande. Make America Great Again, decía su eslogan, ¿no? Entonces, este Trump, que es un político atípico, empezó a enfrentar, digamos, todo lo que es la industria armamentista, se ha declarado que no quiere mandar su ejército a hacer guerras. Durante los 4 años de Trump no hubo una sola agresión de los Estados Unidos a ningún país. Pero además, frente al tema de la Agenda 2030, frente al tema de las comunidades LGTB, matrimonio del mismo sexo, Trump ha sido frontal. ¿Y qué le ha granjeado a Trump eso? Por un lado, los cristianos, acuérdense que Estados Unidos es un país eminentemente cristiano, sobre todo del área protestante. Entonces, al ser un país con tanta gente pro vida, Trump se ha identificado con ellos. Fíjense que ahora en sus campañas siempre fueron millones y millones de Biblias que vendió porque él es pro vida, es pro familia. Y me llamó la atención que en estos mismos días le dijeron, Trump, que tú eres famoso, que dice, no, el famoso es Jesucristo. O sea, lleva un lenguaje, un discurso cristiano en una sociedad donde Dios es presente, donde América es bendecida. Le han fabricado, lo han condenado en muchísimos tribunales. Se le ha visto, digamos, el refajo a la justicia norteamericana porque está muy cuestionada. Y frente a este hombre que a pesar de todos los casos que le han presentado, no lo han condenado, no lo han metido preso, pero el plan de los grupos fácticos es meterlo preso para impedir su carrera de retorno al poder. Sin embargo, allí, en ese atentado se cumplió lo que había vaticinado nuestro periodista y analista internacional Willy Lora, y fíjense, estuvo al punto de morir. Pero siempre creemos que Dios está detrás de los hilos de la vida y Donald Trump no murió. No fue alcanzado por esa bala dirigida. Han salido los demócratas y los enemigos a decir que eso fue un show montado, cuando se ha demostrado ya que de hecho fue toda una trama. Y fíjense dónde que ocurre, en Pensilvania. Es en el estado de donde original. Donde fue firmada el acta constitutiva. Y de ahí es Biden. Y de ahí es Biden. Es Biden, sí. O sea, era un lugar peligroso con estos fanáticos, el fanatismo frente a esta situación. Entonces, en lo adelante, la protección de Trump tiene que ser al máximo, pero este atentado, todos los casos que le han presentado de justicia, todas las condenas que han querido hacer, ha ido elevando la votación. Y en el caso de los latinos, señores, y muchos inmigrantes que han visto cómo se ha victimizado a Donald Trump, se han ido pasando a favor de Donald Trump. Nueva York, que es la plaza fundamental y más grande que tienen los demócratas, está ahora mismo, señores, dicen que más del 67% de la gente, de los mismos demócratas y la sociedad norteamericana, piden y creen que Biden debe retirarse porque el pobre Biden, con su problema ya de senitud, problema de la memoria, no califica. Y entonces frente a un Trump que sigue arrollando y que al mismo tiempo lo han ido victimizando, ese último atentado le pone la banda presidencial. Ese último atentado, porque evidentemente ya se ve que quieren impedirle el paso. Es así, mira, en todas las informaciones que hemos seguido después del atentado contra Donald Trump, dice que por ahora el Buró Federal de Investigaciones ha averiguado que el autor del atentado, el joven Thomas Crooks, de 20 años de edad, actuó solo
y que disparó al exgobernante desde la azotea de un tejado usando un fusil AR-15 comprado de manera legal por su padre. Son parte de las informaciones que ha dado a conocer el Buró Federal de Investigaciones, porque obviamente hay otras que no necesariamente deben ser divulgadas. Dice que el autor del atentado, Thomas Crook, de 20 años, actuó solo y disparó al exgobernante desde la azotea de un tejado. Crooks fue abatido por agentes del servicio secreto solo segundos después de abrir fuego contra Donald Trump. Estaba registrado como votante del Partido Republicano. El joven que disparó contra Donald Trump estaba registrado como votante del Partido Republicano. Sin embargo, registros electorales muestran que alguien con su nombre y dirección hizo en el 2021 una donación de $15 al proyecto de participación progresista, una organización demócrata. El suceso está siendo investigado como un caso de terrorismo doméstico, explicó ayer domingo en una teleconferencia Kevin P. Rojic, el agente del FBI que dirige la investigación. Entonces, según algunas fuentes de la investigación citadas por este medio y por algunos medios locales, las autoridades encontraron en el vehículo y la residencia del atacante material rudimentario para hacer bombas, pero se desconoce de qué tipo. Ahora mismo el FBI está analizando esos dispositivos en su oficina Quantico de Virginia. Bueno, y entonces este atentado contra la vida del expresidente Donald Trump y candidato republicano a la presidencia es el primer incidente después del que sufrió en 1981 el expresidente Ronald Reagan, y esto ha suscitado importantes interrogantes sobre los posibles fallos que hubo en los protocolos de seguridad y que permitieron al atacante subirse a un tejado y disparar hasta 8 veces antes de ser abatido. O sea que ahí pudo haber sido provocada una tragedia mayor. O sea, murieron 2 personas, un militante del Partido Republicano y el atacante. El militante del Partido Republicano fue identificado como un miembro del cuerpo de bomberos. El atentado ha conmocionado a los Estados Unidos y ha provocado llamamientos a moderar la retórica política en víspera de la Convención Nacional Republicana de Milwaukee en Wisconsin, donde ya se encuentra el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para participar en la Convención Republicana que habrá de ratificarlo como candidato presidencial para las elecciones del 5 de noviembre. Mientras tanto, en esa convención hay la expectación o la expectativa de que Donald Trump señale al candidato o la candidata vicepresidencial que será su compañero de fórmula para tratar de conquistar la presidencia de los Estados Unidos nueva vez en esas elecciones del 5 de noviembre. Entonces habrá que esperar el desarrollo de los acontecimientos. Esta semana será crucial para conocer un informe más detallado y quizás una conclusión. No necesariamente acontezca así, porque en Estados Unidos este tipo de investigación se toma mucho más tiempo, y aunque den resultados preliminares como los que ha estado ofreciendo el Buró Federal de Investigaciones, el FBI, se tomará quizás mucho tiempo para dar una conclusión o cerrar la investigación, porque hay que tomar en cuenta todas las hipótesis y todas las aristas. Así es, y usted decía que el fanatismo que impera hoy en Estados Unidos, señores, cadenas de televisión completas, todas viradas en contra de Donald Trump, porque él afecta intereses de la farmacéutica, que es otra industria bastante criminal en Estados Unidos, la que tiene mayores intereses, los seguros médicos también, que es otro gran negociazo. Y ustedes pueden ver
que la gente aspira que tan pronto Donald Trump llegue al poder, las guerras paran, porque se ha sabido manejar con los diferentes polos internacionales en todo lo que es la geopolítica internacional. No importa quién sea y que sean de otras ideologías, Trump ha demostrado una capacidad de diálogo a nivel internacional y ha dicho que el que quiera el ejército norteamericano para que les ayude tiene que pagarles, O sea, el hombre no entra en cuento, esa visión, digamos, imperialista, intervencionista, Trump no va con eso. Y ustedes verán que de llegar a la presidencia Donald Trump, ustedes verán cómo la guerra de Ucrania para a los pocos tiempos. Hay que decir también, Marino, que inmediatamente fue enterado del atentado contra el expresidente Donald Trump. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, llamó por la vía telefónica a Donald Trump, conversó con él y produjo un discurso desde la oficina oval en la Casa Blanca, donde hizo un llamamiento a la unidad nacional ayer domingo, y con un discurso, en ese discurso, el presidente de los Estados Unidos pidió enfriar el clima político en los Estados Unidos tras una campaña electoral especialmente convulsa y urgió a los estadounidenses resolver sus diferencias en las urnas, no con las balas. En Estados Unidos resolvemos nuestras diferencias en las urnas. Así es como lo hacemos, en las urnas, no con balas, declaró el mandatario Joe Biden en un discurso que duró aproximadamente 6 minutos y fue transmitido por las cadenas de televisión. Biden afirmó que no hay lugar en los Estados Unidos para la violencia e insistió en la importancia de que las discrepancias sean resueltas mediante debates y palabras. Los acuerdos son inevitables, es parte de la naturaleza humana, o sea, los desacuerdos son inevitables y son parte de la naturaleza humana, pero la política nunca debe ser un campo de batalla y Dios no lo quiera, un campo de muerte. Biden canceló un viaje programado para hoy a Austin, Texas, con el fin de permanecer en la Casa Blanca, donde tiene previsto recibir informes de inteligencia de seguridad. Y hay que decir también que la Cámara de Representantes llamó a un encuentro a la directora del Servicio Secreto de los Estados Unidos porque hay diversas fuentes que están hablando de que el servicio secreto habría actuado con negligencia para permitir que ese francotirador subiera al tejado de ese edificio en un perímetro tan cercano a unos 150 metros del lugar donde estaba la tarima, el podio desde donde pronunciaría su discurso Donald Trump allá en Booker, Pensilvania. Entonces, precisamente por esa denuncia de negligencia con la que habría actuado el Servicio Secreto de los Estados Unidos, su directora fue llamada a una reunión a la Cámara de Representantes para que explique las razones por las que hubo ese fallo en la coordinación del dispositivo de seguridad que debía estar bajo la responsabilidad del FBI. Entonces, obviamente estaba a seguir siendo una noticia de debate, un tema de debate en toda esta semana y probablemente en las semanas posteriores hasta que sea esclarecido definitivamente todo lo relacionado con este atentado del que fue víctima el candidato presidencial republicano y expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Y en ese sentido ha trascendido, se dice, que alguien denunció la penetración de este individuo sospechoso al edificio y que los organismos de seguridad tenían esa información. Y parece que sí. Claro que recuérdate que donde está un candidato de esta dimensión, un expresidente y un candidato con tanta posibilidad de llegar al poder, los organismos de seguridad tienen los perímetros todos. O sea, hace un estudio, señores. Fíjate que fueron segundos que transcurrieron entre el disparo, los disparos del atacante
y cómo lo elimina el servicio secreto. O sea, que lo tenían bajo la mirilla. Entonces, ¿cómo es que si lo tienen bajo la mirilla, no llegó un grupo, un organismo rápido a impedir antes que se y lo ocurriera retiró el de hecho? ahí porque pudieron haberlo retirado antes, inclusive ahí que donde está pudieran disparar. Es el elemento de la negligencia. Precisamente. Tenían información y por eso va a costarle muy caro a esos organismos, porque ha trascendido eso, que se avisó que había un individuo con un perfil sospechoso. Sí, eso escuché en la cobertura que estaban haciendo las cadenas internacionales, la declaración de una persona, de un ciudadano, que dijo que había avisado de que había visto a un individuo sospechoso y que había la posibilidad de que se tratara de un francotirador. Le dijo que había subido a ese lugar y que supuestamente, según sus declaraciones, eso no fue atendido a tiempo por el servicio secreto. El hecho es que el joven pudo hacer 8 disparos, disparó 8 veces y parecería ser que él habría disparado a esta parte del costado del candidato presidencial Donald Trump, porque hay una fotografía donde uno puede apreciar que la chaqueta del presidente tiene un rasguño, tiene un abierto, ¿verdad? Fue perforada y que entonces lo que habría salvado que esa bala pudiera entrar al costado del cuerpo de Donald Trump fue el chaleco antibalas que obviamente tenía. Parece ser que el chaleco antibalas hizo que la bala rebotara y eso hizo que fuera a rozarle con la oreja derecha. O sea que, de ser así, parecería ser que el francotirador tuvo la certeza de disparar a una zona que indefectiblemente, si la bala penetra, es mortal. Claro que sí. Aquí, el costado derecho. Entonces, todo eso tiene que ser investigado, el lugar donde le disparó, cómo le permitieron a ese joven subir a ese tejado, porque además, independientemente de que subió, la planta baja de ese edificio tenía que haber sido cercada por miembros del servicio secreto para que nadie pudiera subir ahí. Si veían que desde ese edificio había un blanco perfecto para disparar al expresidente de los Estados Unidos y ya virtual candidato presidencial del Partido Republicano. De todos modos, y desde cualquier otro tipo de arista que usted analice este tema, obviamente este es un acontecimiento inesperado, es un acontecimiento que obviamente produce un vuelco total en la de por sí convulsa y confrontativa campaña presidencial en los Estados Unidos, esta carrera por la presidencia de la nación, y de alguna manera este acontecimiento lamentable, preocupante, lo que hace es subir más a la popularidad del candidato republicano Donald Trump y sus posibilidades de convertirse en el próximo presidente de los Estados Unidos aumentan ahora. Y como dicen los americanos, no choice, o sea, no hay otra opción en este momento en los Estados Unidos en ese plano, porque definitivamente Biden sigue queriendo continuar, pero en su propio partido insisten en que no está capacitado. Y yo creo que en los próximos días, aunque ya no es too late, como dicen ellos en inglés, ya se le ha hecho tarde para renunciar y poner otro candidato o candidata, aunque eso es posiblemente lo que va a ocurrir, porque los demócratas harían el ridículo con presentar de nuevo al pobre Joe Biden, que debiera ya estar sentado en su casa por un tema ya de salud, y no vemos quién pudiera ser el candidato o candidata del Partido Demócrata que pueda enfrentar a un hombre que va corriendo con muchas ventajas y que finalmente este atentado le pone la banda presidencial, y creo que en estos momentos Donald Trump es el mejor candidato idóneo para poner a Estados Unidos donde debe ponerlo, retomar y recuperar la economía. Es el hombre que ha demostrado que no quiere guerras y tiene la capacidad de negociar a nivel geopolítico internacional, y sobre todo su discurso y apego a ser un hombre pro vida, pro cristianos. De manera que por más que le han hecho una campaña internacional para descartarlo,
Donald Trump sigue siendo al día de hoy el potencial candidato y próximo presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. En este bloque, antes de que nos vayamos, yo pienso que es importante también mencionar que ayer concluyeron dos eventos deportivos de gran importancia que generan atención a escala global. Por ejemplo, concluyó ayer el abierto de Wimbledon en Reino Unido, que ganó en el apartado masculino Carlos Alcaraz, el español Carlos Alcaraz, de solo 21 años, al vencer al serbio Novak Djokovic en 3 sets seguidos. Fue un duelo mortal aquel, espectacular. Sí. Wow. Entonces concluyó también la Eurocopa del fútbol, que ganó también la selección de España. Y en Wimbledon, el abierto de Wimbledon, en la rama femenina, ganó la checa Krejcikova, ¿verdad? Que se impuso en la rama femenina. O sea que concluyeron esos dos eventos importantes. El abierto de Wimbledon es una de las competencias de tenis más importantes y se confirmó como campeón por segundo año consecutivo Carlos Alcaraz, después de vencer a Novak Djokovic. Tú sabes que Djokovic sabe como 7 idiomas, wow. Es políglota. Wow. Y vi un reportaje interesante. Un apellido como ruso. Sí, él es serbio. Él es serbio. Ah. Y entonces él explicó en ese amplio reportaje, una entrevista que le hicieron, por qué él se decidió desde muy temprano a aprender tantos idiomas, porque él sabía que quería ser tenista y que obviamente esto lo llevaría por muchos países, y que él entiende que tratar de hablar en el lenguaje natal del país que tú visitas es un gesto de cortesía y de respeto y de admiración, y por eso ha aprendido a hablar tantos idiomas, desde el serbo-croata, que es su idioma natal. Habla inglés, habla francés, habla portugués, italiano, habla chino, mandarín, y habla hasta ruso, y otros idiomas también los maneja de manera muy fluida. Así es que quería mencionar este datito en el área deportiva, porque fueron acontecimientos muy importantes, de los más importantes que tenemos a escala internacional. Y veo que... Gracias, amigas y amigos, por continuar con nosotros. Ustedes, que son los mejores, empiezan y continúan el día con el mejor matutino Su Mundo de Multimedios, Su Mundo, que somos televisión global comprometida. José Tomás y amigas y amigos, a propósito del tema que es el tema general a nivel global, el caso del atentado contra el expresidente Donald Trump y candidato a la presidencia por el Partido Republicano, vamos a hacer conexión internacional desde la ciudad de Nueva York con Reyes Penson, el doctor Ismael Reyes Penson, quien es abogado, político y analista político internacional, para saber su parecer sobre el atentado, ya que él vive en los Estados Unidos y sigue muy bien todo lo que son los temas políticos internacionales. Buenos días, Reyes Penson. Muy buenos días, Marino, y a todo ese elenco premium del matutino de Su Mundo. Para mí es un placer estar con ustedes en esta mañana. Gracias, hermano. Aquí estamos José Tomás Paulino y yo, analizando un poco los temas de por allá, y sabemos que tú tienes un gran expertise en materia del análisis. ¿Qué significa en este contexto ese atentado contra el candidato republicano Donald Trump en este momento que está tan dividida la sociedad norteamericana? Sí, definitivamente ese atentado no ha sido más que un golpe a la democracia estadounidense, puesto que aquí en los Estados Unidos, desde el año 84, que fue el último atentado que se le hizo al entonces presidente Ronald Reagan, no sucedía, que también sobrevivió Reagan también en Los Ángeles, no ocurría eso. Trump encabeza las encuestas, todas las encuestas, la misma encuesta de CNN, de la NBC, todas las encuestas las encabeza.
ante la caída estrepitosa de la administración del presidente Biden. Y creo que esto, pues, obviamente, aunque uno no hubiese querido que ocurriera, va a consolidar más, va a consolidar aún mucho más al presidente Trump en las encuestas. Me parece, la verdad, que es un hecho lamentable. Se está bajo investigación, pero de lo que personas que acudieron a ese rally decían que habían avisado con anterioridad a la policía de que había alguien subido en las azoteas con un rifle. Este joven de 20 años llamado Thomas Matthew Crooks, de 20 años, él se había registrado hace 8 meses como republicano. Eso fue lo que se dio a conocer y tenía razón, quizá para poderse meter a los eventos, ¿verdad? Como republicano y conseguir las boletas. Lo que se sabe de él es que a la edad de los 17 años, en el 2020, él había pues donado a la campaña del presidente Biden, y obviamente el rifle que utilizó era de su padre. Entonces, eso es lo que hasta ahora se sabe. Como ustedes pudieron ver, pues obviamente desde que él hizo unos 6 disparos, y obviamente el servicio secreto, uno de los francotiradores que estaban en el franco derecho del presidente Trump, pues fue que le dio de baja. Desgraciadamente falleció una persona, un bombero de origen italiano, que estaba en el evento, y él se escudó a sus hijas, a sus 2 hijas y a su esposa, y entonces pues una de esas balas le dio en la cabeza, y hay 2 personas más que están heridas. O sea, un suceso lamentable. Señor Ismael, las informaciones que hemos estado siguiendo hablan de que, si bien es cierto, el joven Matthew Thomas Crooks se registró en el Partido Republicano, él hizo también unas donaciones de unos $17 a una institución que trabaja muy de cerca con el Partido Demócrata, lo que de alguna manera presenta un aspecto distinto, presenta el aspecto de una persona que está queriendo camuflarse, que está queriendo entonces infiltrarse, porque no es lógico que él se registre en el Partido Republicano y, sin embargo, haga donación a una organización vinculada al Partido Demócrata, que es el partido opositor. Pero fuera de esto, también quiero remitirle a usted la pregunta, hacerle la pregunta de esta acusación que hacen algunos de que el servicio secreto actuó con negligencia, y de hecho la directora del servicio secreto fue llamada a la Cámara de Representantes para que explique por qué permitieron esta debilidad en materia de seguridad. Sí, mira, el servicio secreto de los Estados Unidos está compuesto por la crème de la crème, ¿verdad? En cuanto a personal humano. Lo que sí resulta extraño es, y porque así es que funciona, antes de un francotirador, en el caso del francotirador que neutralizó rápidamente a Crooks, él estaba esperando la orden, que le dieran la orden de disparar. Entonces, es un tema un poquito profundo. ¿Por qué le dieron la orden 15, 20 segundos más tarde? El presidente Trump sabemos que es un hombre guapo, que no le tiene miedo a nada ni a nadie. Y obviamente en ese momento él le dio tiempo de levantar el puño y decir a pelear, fight, 3 veces. Y esa foto que va a quedar para la historia definitivamente. Ahora, cuando escoltaban al presidente Trump del escenario, la mayor parte del tiempo él tenía la cabeza descubierta, es decir, de haber estado un segundo tirador, lo hubiese podido rematarlo. Entonces, esas son las principales fallas que bueno, se va a investigar. De hecho, se está investigando, porque testigos que estaban en el evento decían que desde temprano habían visto un hombre con un rifle subiendo, y varias gente salieron a las noticias a decirlo. Nosotros lo reportamos. Entonces ya ahí hay un tema, porque obviamente el servicio secreto estaba dentro del evento, pero ellos tenían contacto con la policía. Entonces ahí se está averiguando en la policía de la ciudad qué pasó, porque si las personas decían que había alguien ahí, ¿por qué no lo informaron al servicio secreto? Y al final, créanme que se va a establecer
100% responsabilidades y quién fue negligente. Y el que fue negligente, usted puede estar seguro que lo van a separar, sea ya de la policía de esa ciudad en Pensilvania o sea del mismo servicio secreto. Eso es así. Entonces, otra cosa, esa persona, obviamente yo entiendo que según hablaban sus compañeros de bachillerato, le hacían mucho bullying, era una persona como con mucho complejo y se notaba que quizás pues era una persona, ¿verdad?, de que le hacen bullying. Y ciertamente, yo entiendo que la policía fue a su casa, encontraron artefactos explosivos tanto en el vehículo como en la casa. O sea, parece que ya este joven estaba obsesionado y tenía esto planeado. De hecho, él tenía una camiseta de un famoso canal de YouTube que se llama Demolition Ranch, que es de armas. Él tenía esa camiseta puesta al momento de hacer el atentado. Parece que él se obsesionó, estaba obsesionado y obviamente pues quería eliminar al presidente Trump. Y eso de registrarse como republicano no fue más para poder asistir a los rallies. Si tú no eres miembro del Partido Republicano, no te venden un ticket para entrar a un meeting. Claro, de hecho, señor Ismael, también otra de las informaciones que yo he estado siguiendo es que cuando el personal del servicio secreto que estaba investigando fue a la casa del francotirador, hablaron con el hermano de un amigo del francotirador y ese hermano le confirmó a los miembros del FBI que el francotirador había asistido a un club de tiros en días anteriores al sábado, las semanas anteriores. O sea que él se estaba entrenando para tirar de manera segura y para perpetrar, porque parecería ser que la idea de él era eliminar al expresidente Trump. Totalmente. De hecho, el rifle, la mira telescópica que él tenía, una Leupold, costaba más que el rifle. O sea, un rifle que costaba algunos $700, $800 y esa mira telescópica costaba $1,500. Es decir, él sabía, o sea, compró una buena mira telescópica para tener una buena visual. Es decir, él sabía lamentablemente a lo que iba. Pero sobre todo, y esto es algo que yo le quiero decir, sobre todo a la gente que no simpatiza con el presidente Trump, o en general, cuando usted no le agrada a un candidato, a las elecciones se va a ganar o a perder. Y esto es una de las reflexiones que yo pues he hecho, ¿no? Pero esto es un tema político y a las elecciones usted gana o pierde, su candidato gana o pierde, es como en la pelota, o gana las Águilas o el Licey o el Escogido, la Estrella, los Toros, pero y ya, y si no ganó, bueno, usted la temporada que viene usted va a upar a su equipo. Pasa lo mismo. Creo que un país está por encima de cualquier interés político, partidario, porque hay mucha gente, y sobre todo en las redes sociales, que hicieron comentarios alegrándose, qué pena que no aceptaron el tiro y demás. Y ya, por ejemplo, algunos que trabajaban en universidades o que trabajan para grandes empresas, ya ayer las empresas comenzaron a publicar toda esa gente que perdieron su empleo. Entonces yo digo, ¿vale la pena perder tu empleo por no tener humanidad? O sea, por hacer comentarios de esa manera, alegrarte de que alguien se vaya a morir o de que alguien se muera. Esto es un tema político y entiendo que la gente dice, que es la campaña, que está muy radicalizada, muy dividida. Yo digo, sí, pero al final, como dice el compañero Marino, el veneno te mata si te lo tomas. Entonces yo creo que esto debe de ser un punto de reflexión para todo el mundo, a votar. Si usted simpatiza con los demócratas y con el presidente Biden, vote por Biden. Si Biden gana, celebre. Si Biden pierde porque gana el presidente Trump, bueno, póngase triste, pero a trabajar, porque el mundo no se acaba porque se ganen o se pierdan unas elecciones. Ajá. Y de esa manera pues vamos a terminar con eso, con que se acabe el odio en la política. Claro. Doctor Reyes Penso, abogado, analista desde los Estados Unidos, ¿cuál es tu parecer? ¿Cómo tú ves la situación política de Biden, los demócratas, versus un Trump que ha ido en ascenso constante como si no tuviera, digamos, competencia? Situación actual, la justicia de Nueva York, sobre todo, que se le ha visto el refajo muy
coludida, ¿no? Hay cosas que no la veo muy clara. ¿Cómo ves tú esta situación ya con las elecciones a la vuelta de la esquina ya prácticamente? Sí, bueno, el presidente Trump creo que, y de hecho el doctor Ismael Reyes, el dueño de estos medios, le había yo comentado hace como 2 meses, la desesperación va a ser que intenten agredir físicamente al presidente Trump, que fue lo que pasó el sábado pasado. Uh-huh. El presidente Trump tiene que cuidarse bien, resguardarse, porque, y ojalá que no, creo que esta no va a ser la primera vez que van a intentar. Hablo de aquí a noviembre, no creo que sea la primera vez. Porque sí, ciertamente, el caso que él tiene en Nueva York por el tema de maquillar los informes financieros de su compañía para obtener préstamos, aunque el jurado lo halló culpable, al presidente Trump es en agosto que se le van a leer, se le va a leer la posible condena que él enfrente el próximo mes, el 18 de agosto. Entonces, luego que se le lee la condena, él tiene hasta 3 meses para apelar, es decir, 15 de noviembre, 10 días después de las elecciones, para que manejamos el timeline. Entonces, luego que él diga que va a apelar en ese plazo hasta agosto, luego entonces él tiene 6 meses más para presentar el escrito de apelación. Si calculamos desde agosto hasta 6 meses, sería febrero. En caso de él ganar las elecciones en noviembre, asumiría la presidencia el 20 de enero. O sea, y según la ley presidencial, un presidente en ejercicio no puede ir a la cárcel sin que se le haga un juicio político en el Senado. Entonces, o sea, en este caso, todos los cargos y todas las acusaciones que él tiene se caerían. En el caso de Georgia, que es otro caso muy sonoro, aunque inicialmente lo hallaron culpable, en apelación el juez dictaminó que había que revisar el caso de nuevo porque el fiscal especial que presentó la investigación tenía o tiene una relación sentimental con la procuradora del estado de Georgia. Entonces ellos entienden que el expediente puede ser cuestionado y obviamente el tribunal de apelación mandó de nuevo para atrás a que se conociera todo, a que se anularan pruebas que ellos indicaron que habría que anularse y demás. La Suprema Corte de Justicia la semana pasada pues dijo o dictaminó por el caso de que al presidente Trump le allanaron su casa en Mar-a-Lago y encontraron archivos que él desclasificó. La Suprema Corte de Justicia dictaminó que lo mismo que alegaban los abogados de Trump. Fueron documentos que él desclasificó y no hacía nada que él los tuviera en posesión porque él los tenía esos documentos desde cuando era presidente. Y eso se pudo comprobar por el número de archivos, porque al final esos documentos no los sacó escondidos, sino que cuando tú sacas unos archivos, tienes que asentarlo en el registro de la Casa Blanca de que lo sacaste. Entonces, al él haberlo sacado cuando era presidente, para también cuando a él le gusta el golf, de hecho, él no es un golfista profesional, pero entre la liga de aficionados, él ha ganado algunos torneos, porque es muy buen golfista, pues obviamente él también trabaja desde su casa de Mar-a-Lago. Y por eso él se había llevado esos archivos y lo tenía de hecho guardado en el sótano de su propiedad. Entonces ahí la Suprema Corte de Justicia dictaminó que por eso a él no se le podía procesar, ni a ningún presidente tampoco. De hecho, Obama se llevó igual, o sea, al mismo presidente Biden, acordémonos que en su casa de Delaware le encontraron también muchos documentos. Entonces la Suprema Corte de Justicia lo que dijo que eso es algo normal que los presidentes hacen, pero obviamente el presidente Trump también, pues esta era una de las acusaciones que tenía en un tribunal. El caso de Nueva York, mi opinión es que se va a caer. ¿Por qué? Porque es un tema inmobiliario. Todo el que hace inversión inmobiliaria sabe bien que tú siempre quieres que el banco te evalúe tu propiedad lo más alto posible. Entonces, en este caso, el banco que fue el Swiss Bank, un banco suizo,
dijo que el presidente Trump había pagado ese préstamo satisfactoriamente. Entonces, si el banco, y que ellos mandaron otra persona, otro tasador, porque obviamente tú tienes un tasador, pero el banco tiene el suyo, y que el tasador del banco dictaminó también que sí, que la propiedad tenía ese valor y que por eso ellos le hicieron ese préstamo y que él lo pagó. Entonces, si el banco le prestó el dinero, que era quien tenía que perder, y él cumplió con el préstamo, y el banco dijo eso en el tribunal, entonces no entiendo por qué, si el Estado no fue afectado, porque hubo pago de dinero, hubo ventas, hubo pago de impuestos, ¿por qué se le tenía que hacer esa acusación? Eso es algo que ha alarmado a todo el que hace inversiones inmobiliarias. Ese es un caso alarmante, porque si es así, por tú decirle al banco, tengo un solar o tengo un proyecto para desarrollar que va a valer tanto dinero, puede venir entonces el Estado y decir, no, eso vale mucho menos. Entonces, ¿quién aquí tiene poder? Un procurador que te quiere acusar o tasadores que tienen fe pública, instituciones financieras que te prestan dinero y que tú le pagas satisfactoriamente. Entonces, eso traería un gran conflicto en el sector inmobiliario. Y por eso creo que al final, cuando eso salga de Nueva York, que vaya a la Suprema Corte de Justicia, o quizás cuando vaya hasta la misma Corte de Apelación, van a aplicar ese criterio de comercio privado y van a anular esa acusación. Doctor Ismael, otro tema que también beneficia al presidente Trump en estos procesos, en estos procesos que están siendo seguidos en su contra fue la decisión tomada recientemente por la Corte Suprema de Justicia con una votación de 6 contra 3 en la que la mayoría de 6 decidió que el presidente de la República goza de inmunidad para determinados actos públicos y que por eso, con base a esa interpretación, él no podía ser procesado, por ejemplo, con cargos penales por haber de alguna manera incitado la toma del Capitolio el día 6 de enero, en el momento en el que iba a ser dada la confirmación del presidente Joe Biden como presidente electo de los Estados Unidos. Esto de alguna manera invalida o de alguna manera debilita este proceso al que estaba siendo sometido el candidato presidencial republicano Donald Trump. ¿Es así o no? Bueno, y claro, pero aparte de eso, el Tribunal Supremo lo que también estableció es un precepto jurídico, el non bis idem. Nadie puede ser juzgado 2 veces por lo mismo. Al presidente Trump, el segundo juicio político que se le hizo fue por la supuesta insurrección del 6 de enero. Es decir, ya ustedes le hicieron un juicio político en el Congreso, él salió absuelto, porque no tuvieron los votos necesarios para condenarlo. Entonces, ahora ese juicio lo sacan del Congreso, del Senado de los Estados Unidos, para llevarlo a un tribunal de derecho común. Entonces, la Suprema Corte de Justicia decía, hay una manera de lo que ustedes hicieron, el impeachment, el juicio político, y ya fallaron. Entonces, no pueden sacar un juicio político y convertirlo en una querella, en una acción penal y civil también, porque tiene una parte civil ese caso. Entonces, esas son de las cosas. No creí que la gente, obviamente, hasta el que no simpatiza por el presidente Trump dice, pero ¿verdad? Si le hicieron un juicio político ya por eso, y lo absolvieron, salió absuelto con el doctor Bruce Castor, una defensa magistral que hizo, y bueno, lo absolvieron. Entonces, esa es una realidad. Con el caso del 6 de enero, y esto hay muchos videos donde se ve y es evidente que la policía del Capitolio le abrió las puertas. Abrió las puertas, sí, afuera hubo un grupo que forcejeó una puerta, pero en la otra entrada, que fue donde la mayoría entró, la policía abrió las puertas y no solo eso, los oficiales de la policía del Capitolio hasta oraron con quienes entraron al evento. De hecho, Jake Angeli, que es el que tenía los cuernos, que le decían el chamán, él oraba con la policía y están todos los videos. Sí. Se hizo una comisión en el Congreso donde, desgraciadamente, y lo han tenido que admitir ahora, hay muchos videos que se perdieron, que fueron borrados y demás, pero el presidente Trump lo que dijo, vamos a marchar pacífica y patrióticamente, peacefully and patriotically.
Yeah. Y ahí está el video. Él no le dijo a nadie, vamos a romper. De hecho, en el Senado, algunos senadores, como por ejemplo Ted Cruz, el senador de Texas, Josh Hawley, Rand Paul, senador de Kentucky y demás, dijeron que habían reclamos en cortes estatales y que había que esperar antes de proclamar a Biden presidente. Lo que la mayoría de senadores dijeron, y de hecho fue lo que la Suprema Corte de Justicia, cuando Texas y 20 estados más pidieron que se anularan las elecciones de resultado, la Suprema Corte de Justicia dijo lo siguiente: nosotros no tenemos jurisdicción para decidir en materia electoral. Si las legislaturas estatales reconocieron los delegados electorales, nosotros no podemos hacer nada, que es el criterio que siempre ha usado la Corte Suprema, porque fue lo que pasó en el 2000, cuando el famoso escándalo de la Florida, que se le hicieron un fraude a Al Gore y demás. La Suprema Corte de Justicia usó el mismo criterio. Dijo, si ustedes dejaron que la legislatura estatal de la Florida le adjudicara los votos electorales a George Bush, no podemos hacer nada. Y eso fue lo mismo el mismo criterio que utilizó la Suprema. Ellos no dijeron si había fraude o no, ni miraron eso. Dijeron, si la legislatura estatal certificó los delegados, esos son los resultados. Entonces, y ese es un criterio único. Y de hecho, la gente critica que la Corte Suprema, que Trump puso jueces conservadores. Fíjense cómo votaron 6-3. Casi todas las decisiones de este Tribunal Supremo han sido mayoritarias. Es decir, votan en bloque los conservadores con los jueces liberales. Todas las sentencias, todas, no hay un 5-4. Todas las sentencias que han causado revuelo en los Estados Unidos han votado jueces. De hecho, la última afroamericana, que está Angie Brown, que es la primera mujer afroamericana en servir, vota casi siempre en bloque con los conservadores. Entonces, porque de nuevo, es un tribunal que yo entiendo que es de las instituciones más coherentes que tienen los Estados Unidos. Doctor, finalmente de mi parte, ¿a quiénes piensa usted que beneficia el retorno de Trump a la Casa Blanca y cuáles son los grupos que se ven afectados en esta lucha por el poder? El retorno del presidente Trump a la Casa Blanca beneficia únicamente a la clase trabajadora de los Estados Unidos. Únicamente. O sea, que es lo que debería de significar, ¿no?, el retorno de un presidente. El presidente Trump tiene un criterio claro en materia económica porque es un empresario exitoso. Cuando hay inflación, cuando hay recesión económica, se bajan los impuestos, se reduce el gasto público, que es lo que no ha hecho o lo que por lo regular no hacen los gobiernos. Entonces, el presidente Trump, a pesar de en el 2020 que le afectó la pandemia, los precios se mantuvieron porque obviamente era muy cuidadoso con el tema del gasto público. Eso no gustaba mucho en Washington, pero es la realidad. Por eso ahora pues tenemos una inflación de un 9, la tasa de interés de un 2.25%, llegó a subir hasta un 9, ahora están en un 7. Porque obviamente se acercan las elecciones y pues tampoco puede mantener la tasa tan alta. Pero como el presidente Trump tiene una postura anti-establishment, tiene una postura antiguerra, pues obviamente hay un gran complejo militar y financiero que no desea que él llegue a la presidencia, porque obviamente ustedes saben que en Estados Unidos hay algo que se llama la economía de guerra, donde los principales grupos financieros, como este caso de JP Morgan, que son los que actualmente están financiando la guerra de Ucrania, porque para nadie es un secreto, usted nada más tiene que ver los warrants, todos los empréstitos que se hacen, que lo hace la casa de JP Morgan, son los que más se benefician, porque ustedes saben que los estados no tienen dinero líquido, sino que los estados lo que hacen es que le firman pagareces, a través obviamente ratificado por el Congreso, pero le firman pagareces a los centros financieros para que desembolsen el dinero a las armerías y a todas las compañías, ¿verdad?, que suplen militarmente. Eso es lo que se hace. Entonces, todos esos sectores yo entiendo que no quieren que el presidente Trump regrese, porque la idea es hacer una escalada y alargar la guerra lo más que se pueda. También hay un gran negocio con sacar dinero de los Estados Unidos, el famoso transfer pricing. Una de las cosas que no le perdonaron a Trump es que en el año 2017 él pasó el corte fiscal, el famoso tax cuts, que quisieron boicotearlo, pero para que ustedes entiendan, el impuesto a la ganancia de capital
en los Estados Unidos más o menos anda entre un 12, un 15, 16%. Pero Estados Unidos tiene un acuerdo con Dinamarca. En Dinamarca los impuestos a la ganancia de capital son un 5%. ¿Qué hacen muchas empresas? Abren una franquicia o lo que le llaman un holding en Dinamarca y en esos países donde hay acuerdos fiscales con Estados Unidos. Como pagan impuestos allá, no lo tienen que pagar aquí porque hay un acuerdo de reciprocidad. Y eso es lo que se llama el famoso transfer pricing. Y todas las firmas grandes hacían eso, y de hecho una cartera importante de los famosos hedge funds o fondos de inversión es esa. Y esas son de las cosas ocultas que la gente quizá en el día a día, ¿verdad?, pues no desconoce. Y son de todas esas cosas. Además, el presidente Trump habló claro que va a enfrentar a los carteles de la droga. Ustedes saben que desgraciadamente el narcotráfico mueve economías de países como el nuestro, o sea, la economía mundial y sobre todo el vecino de al lado de México. Entonces, Trump habla de pena de muerte para los narcotraficantes. ¿Ustedes se imaginan que se acabe el narcotráfico? ¿Cuánta gente vive del negocio del narcotráfico? Yo creo que el narcotráfico es el principal empleador que tiene el mundo en estos momentos. Entonces, es para que ustedes entiendan que quizás el lobo no es como te lo pintan. Entonces, esas son de las cosas que hay que analizar y obviamente la gente está despertando. Y mucha gente está viendo todo eso y ha visto, ven acá, pero lo han intentado meter preso. No han podido y ni así baja la popularidad. Su mismo partido lo intenta boicotear, el establishment republicano, ni así puede. Acaban de hacerle un atentado a su vida y al día siguiente llega a Wisconsin. Dijo que no iba a atrasar nada, le propusieron, mira, vamos a parar todo por lo de él. Dijo, no voy a atrasar nada, vamos hacia adelante. Entonces, la gente lo que ve es un hombre que podrán cuestionarlo, podrán decir cualquier cosa de él, pero ven a alguien que no se rinde. Y yo creo que tú el que se levanta a las 5 de la mañana como ustedes a trabajar, a echar para adelante, contra viento y marea, aunque se le rompa el pantalón en un carro público, aunque se ensucie de aceite, no importa. Le gusta ver políticos que sean así también, que nunca se rindan. Muchas gracias al doctor Ismael Alberto Reyes desde Nueva York por recibir nuestra llamada para edificarnos sobre el impacto de este atentado contra el expresidente Donald Trump en la carrera por la presidencia de los Estados Unidos. Gracias, le deseamos que pase un feliz resto del día. Gracias, señores, y Multimedios Su Mundo, transmitiendo desde Santo Domingo para el mundo. Aquí estamos, señores, con ese privilegio que ustedes nos dan cada día para empezar el día con nosotros y continuar con la parrilla programática más completa de la televisión dominicana, con credibilidad y humanismo. José Tomás Paulino, qué bueno. El proyecto de Código Penal aprobado por el Senado en 2 lecturas consecutivas y que ahora está bajo escrutinio de los diputados se ha convertido quizás en el tema de mayor atención en diferentes ámbitos de la sociedad dominicana y ha recibido una avalancha de críticas. Ese proyecto que fue aprobado en el Senado de la República, de sectores que le cuestionan la debilidad de la pieza aprobada, sobre todo en lo concerniente al reconocimiento de derechos básicos fundamentales de diferentes sectores. Por ejemplo, le cuestionan que tiene una gran debilidad en lo relacionado a la protección y salvaguarda de los derechos de niños, niñas y adolescentes consagrados en el Código del Menor, como es conocida la ley 136-03, ¿verdad? También en lo relacionado a la preservación de los derechos de las mujeres, sobre todo en el caso que se refiere a lo que puede ser tipificado, por ejemplo, como una violación del hombre en pareja, cuando la violación se produce entre la pareja, del hombre hacia la mujer. O sea, que si la mujer no ha consentido el acto sexual, que si la mujer ha dicho que no lo prefiere y el hombre insiste y tiene relación sexual con la mujer, con su esposa, esto debería ser tipificado como una violación sexual y que le diera la posibilidad a la mujer de denunciar a su esposo
por violación sexual, por haber tenido sexo con ella sin su consentimiento. Es un tema obviamente muy controversial, entonces organizaciones que defienden los derechos fundamentales de las mujeres han estado cuestionando esta debilidad, pero otro punto muy cuestionado es el hecho de que este proyecto de Código Penal aprobado por el Senado establece los llamados tribunales militares y policiales para juzgar a miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en hechos que hayan cometido hechos obviamente de tipificación penal y que no sean juzgados por un tribunal ordinario, por la justicia ordinaria en la República Dominicana, sino que sean juzgados por sus pares, por un tribunal integrado por militares y policías. O hay quienes entienden que estos tribunales militares solamente deben juzgar casos eminentemente disciplinarios cuando son relacionados con faltas graves estipuladas por los códigos militar y policial, pero que obedecen única y exclusivamente a la jurisdicción militar y policial, a faltas graves en el ejercicio de sus funciones, pero que no están tipificados como infracciones de índole penal que comprometan la responsabilidad penal de los militares y policías. Entonces, cuando esto ocurre, que un militar o un policía es acusado de una acción que comprometa su responsabilidad penal, los especialistas en la materia, los jurisconsultos que han opinado sobre este tema y las organizaciones también defensoras de derechos humanos entienden que no debe haber una diferencia entre un militar y un policía frente a un civil que hayan cometido un acto que comprometa su responsabilidad penal y que tanto el militar como el policía deben ser juzgados por un tribunal penal en la República Dominicana por la justicia ordinaria para que responda por los hechos que le son imputados. Entonces, la Comisión Especial de la Cámara de Diputados que estudia el proyecto de ley que fue aprobado en el Senado se va a reunir, tenía previsto reunirse esta mañana, consideramos que ya debe estar en esos aprestos para reunirse, para analizar el proyecto de Código Penal. Entonces, remitirlo a una sesión de vistas públicas a las 2 de la tarde, en la que ya ha confirmado su participación la Fundación Institucionalidad y Justicia y la Asociación de Industrias de la República Dominicana, que ya han anunciado que van a hacer por lo menos 40 propuestas de cambio al proyecto que fue aprobado por el Senado de la República. Una propuesta similar hizo el Consejo Nacional de la Empresa Privada, el CONEP, que planteó alrededor de 40 modificaciones, 40 cambios al proyecto de Código Penal. Entonces, al día siguiente, mañana martes, la comisión tiene programada una última reunión para rendir un informe recomendando la aprobación del nuevo Código Penal en segunda lectura. Si la revisión no se retrasa el miércoles, la Cámara de Diputados entonces conocerá el proyecto y decidirá si lo aprueba o lo rechaza. Lo que uno considera es que con toda esta avalancha de cuestionamientos y de críticas a la forma acelerada, la forma intempestiva, como fue conocido el proyecto de ley en el Senado de la República, aunque es un proyecto de ley que lleva más de 20 años deambulando en el Congreso Nacional y que establece 72 nuevos tipos penales en la República Dominicana, que establece también el cúmulo de penas para elevar la pena máxima de 30 años, que es actualmente la que tenemos, a unos 60 años cuando hay cúmulo de penas o la configuración de varios delitos o de varios crímenes, entonces se elevaría la pena máxima hasta 60 años, entre otros avances. Pero vuelvo y reitero, hay sectores, hay organizaciones que cuestionan, por ejemplo, el hecho de que no haya sido tipificado la violación sexual entre la pareja
que no haya una verdadera protección a los niños, niñas y adolescentes en materia de violación o agresión sexual, y que tampoco haya sido configurada con toda la rigurosidad que requiere la discriminación por diversidad de género, por orientación sexual y ese tipo de discrimen en la República Dominicana. Entonces, visto desde esas perspectivas, lo que uno entiende es que en caso de que sea convertido en ley este proyecto de Código Penal, el destino que tendría sería la observación por parte del presidente de la República, Luis Abinader, que sería como jefe del Poder Ejecutivo el que tendría la última palabra. Y hay que destacar también que esta tarde a las 5, frente al Palacio Nacional, va a haber un plantón de varias organizaciones para protestar en contra de la aprobación de este Código Penal, Marino. Gracias. Nada, comentar brevemente, señores. No se puede, señores, en la República Dominicana justificar al día de hoy la muerte de ningún ciudadano por confusión de la policía. Y eso es lo que acaba de aflorar en el caso de Jaina. Llevamos años en otros gobiernos y de aquí siguen apareciendo informaciones que dicen que murió un ser humano porque lo confundieron en un enfrentamiento con la policía. Yo pienso que este país, la institución, los gobiernos han hecho una gran inversión en la Policía Nacional para que estos organismos se formen de manera que con programas de educación e inteligencia puedan, señores, detectar a quién es que se persigue, a quién es que están buscando. Ese hecho que acaba de ocurrir en Jaina nos preocupa mucho, porque entonces nadie está seguro. ¿Quién va a estar seguro en las calles cuando se denuncia y se hace una protesta frente a la Procuraduría para exigir que a ese joven que acaba de morir en Jaina se le aclare a la familia qué pasó cuando no tiene expediente, no se enfrentó a la policía, no es un delincuente? Entonces hacemos un llamado al director de la policía, a nuestro amigo Chu Vázquez, que le ponga mucha atención y le den seguimiento a este caso, porque no podemos echar por el suelo el esfuerzo que se viene haciendo para profesionalizar a nuestra policía, el mismo organismo del DICRIM, para que entonces afloren estos casos sociales donde se dice que un ciudadano murió porque lo confundieron. Eso no podemos permitirlo en la República Dominicana, y más cuando se está intentando, a partir del decreto 371 que acaba de emitir el Poder Ejecutivo, toda una renovación en los cuerpos policiales para que se profesionalicen. De manera que ahí hay un caso para aclarar, para que la población dominicana se sienta segura cuando sale a las calles. Nada, amigas y amigos, José Tomás Paulino. Estamos llegando ya al final de esta entrega más de Multimedia Su Mundo, en este matutino Su Mundo diseñado para ustedes, que son los mejores, José Tomás. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Con la promesa nos vamos de que mañana nos encontramos otra vez a las 7 de la mañana en una entrega similar. Pasen feliz resto del día. Cuídense mucho de las altas temperaturas, Los queremos mucho.